regresamos, amigas y amigos, con este tema interesantísimo que es el trabajo, ¿verdad, Igor? Así es. Y vamos a tocar ahora un poquito sobre la reforma laboral, ¿te parece, Igor? Que la gente pueda tener conocimiento de qué cambios hubo con esta última reforma laboral. Sí, bueno, pues vemos que antes estaba manejada por el Poder Ejecutivo la cuestión de las juntas locales de conciliación y arbitraje, y con la reforma pasa al Poder Judicial. Digo, esto es un proceso que se va a ir haciendo poco a poco, ¿no? Se va a empezar de cero, porque el Poder Judicial sí fue una de sus condiciones, que no iba a retomar asuntos que estuvieran en proceso, porque asuntos que tienen años En las juntas en de las conciliación. juntas, y tú sabes que digo, los que hemos litigado en cuestión laboral sabemos cómo están manipuladas y viciadas las juntas. Entonces no le convenía al Poder Judicial retomar todos esos asuntos. Entonces ellos van a empezar De cero. de cero. Así Ok, es. ok. Y además, bueno, de esta transición de los órganos judiciales administrativos, ¿no?, que tenían la facultad para resolver litigios laborales y que ahora se va a transitar hacia el Poder Judicial, ya va a ser un órgano judicial, jurisdiccional. Además, ¿qué otros cambios se pueden nombrar de la reforma en cuanto al trabajo? Bueno, pues hay muchos. Vemos, esto tiene mucho que ver con el TEMEC, ¿no?, con el Tratado de Libre Comercio, con América del Norte, porque bueno, fue una de las condiciones que en su momento puso el presidente Donald Trump de que se aprobara. Por eso también la celeridad de aprobar todas estas cuestiones. Iba de la mano con el tema de la migración, ¿verdad? Porque ahora dicen, bueno, ¿y dónde les vamos a dar trabajo a tanto migrante centro y sudamericano? Entonces, bueno, hay mucho lugar donde, ¿no? Tenemos el proyecto del Tren Maya, que va a reactivar la economía del sur. El sur estuvo muy abandonado por muchas décadas, ¿no? Vemos que el centro del país pues creció. Podemos hablar en tiempos de Fox, pues tenemos el corredor industrial, ¿no? El parque interior, que fue un proyecto de él desde que fue gobernador, y le puso todo el dinero del mundo siendo presidente de la República. Y al igual que vimos que prosperó el norte, pero el sur siempre se quedó atrás. Sí. Entonces, con el Tren Maya se reactiva la economía, al igual que con el proyecto de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. ¿Por qué? Porque todo el petróleo llega a Dos Bocas, Tabasco. Es el punto de partida, y de ahí se distribuye a las 6 refinerías que tiene Petróleos Mexicanos. Entonces, imagínate la trascendencia de hacer una 7ª refinería. ¿Tú ves viable, necesaria, una 7ª refinería, Igor? Sí, no, es que es muy importante, porque fíjate, Max, que de ahí depende nuestra segunda expropiación petrolera. De esa magnitud. Es la segunda expropiación petrolera. ¿Por qué? Porque nos va a independizar. Si no somos libres de los hidrocarburos, estamos fritos. Lo estamos viendo ahorita con estos chantajes, o como lo queramos ver, del presidente Donald Trump, que empezamos con lo de los aranceles, pero si el señor quiere, nos cierra, por ejemplo, la importación de gas butano, y para México. ¿Por qué? Porque más del 85% del gas butano que utilizamos en México se lo compramos a los norteamericanos. ¿A Estados Unidos? A Estados Unidos. Y mientras vemos que en México procesamos aproximadamente unos 50 hidrocarburos, a comparación de países del primer mundo, donde procesan más de 200, ¿eso qué te hace ver? Pues que dependemos totalmente de Estados Unidos. Entonces, un país que sea libre de hacer sus hidrocarburos, eso nos va a dar mayor independencia, soberanía nacional, y estaríamos hablando también de la segunda independencia de México. O sea, de esa trascendencia son estos 2 proyectos: la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y el Tren Maya. Y hablando sobre este punto, y te entiendo perfectamente, Igor, que sí puede representar una salida, ¿no?, ante ya no depender de Estados Unidos. O sea,
que tengamos nuestra propia refinería, pero sí, la pregunta sería entonces si hay suficiente petróleo, hidrocarburo aquí en México para poder subsistir por nosotros mismos como país y tener una soberanía nacional sin tener que estar dependiendo siempre de Estados Unidos, porque esa es la cantaleta del presidente Donald Trump, que México a fuerza necesita de Estados Unidos y que México entonces no puede hacer nada sin Estados Unidos. Así es. No, tenemos petróleo para aventar para arriba. México es una gran potencia hablando de energéticos. Ese fue el problema del anterior régimen. Quisieron hacernos creer a todos los mexicanos que Pemex estaba acabado y hicieron todo lo posible por acabarlo. Otro sexenio más que hubiera sido del antiguo régimen y hubiéramos visto un Pemex cerrado y liquidado a todos sus empleados, a ese nivel. Pero con este nuevo régimen vemos que se va a volver a rescatar la industria petrolera en México. Tú lo viste, Max. En el anterior régimen, pues andaban buscando petróleo donde no lo había, en aguas profundas, andaban buscando petróleo en el norte del país, que sabían muy bien que no había nada, y donde sí lo hay a tierra, que es en Tabasco, lo ocultaron. Dijeron, se acabó la gallina de los huevos de oro. Cuando en realidad ahí está el petróleo. Y ya ahorita se está perforando los pozos para extraer ese crudo. Llegamos al colmo de que empezamos en el último periodo de Enrique Peña Nieto a comprar este tipo de combustibles al extranjero, porque no estamos haciendo gasolinas. Nosotros le mandamos el crudo a Estados Unidos y Estados Unidos nos regresa las gasolinas. Ya producido todo. Ya producido. Entonces, pues es el colmo, ¿no? Porque nosotros, poniendo un ejemplo, pensemos que nosotros tenemos los árboles de naranjas, claro, se las mandamos a Estados Unidos y ellos nos regresan el jugo de naranja empaquetado. Es ridículo. Y es a lo que habíamos caído. Entonces, con esta nueva refinería y hacer la reconfiguración, porque ya tenemos 6, hacer la reconfiguración de las 6 que tenemos, más la construcción de la 7ª refinería en Dos Bocas, Tabasco, con esto vamos a reimpulsar nuevamente la industria petrolera en México. Y bueno, y esa es la base de este nuevo régimen de la Cuarta Transformación, y esto pues fácil nos da para 30, 50 años, ¿no? ¿Tú crees que con este nuevo tratado, el TECMEC, sí tenga una cierta diferencia marcada hacia los 3 países? ¿Sí? Que con este nuevo régimen que se está implementando pueda hacer la diferencia a comparación del Tratado de Libre Comercio que teníamos antes? Mira, Estados Unidos siempre es muy ventajoso con México. Anteriormente veíamos que las mercancías que se transportaban de México a Canadá, pues se llevaban en los camiones aquí de León, estos de Castores, ¿no? Y la empresa Castores, bueno, compró toda una flota enorme de trailers y podían transportar todos los productos mexicanos hasta llevarlos a las puertas de Canadá, donde tuvieran que llevarlos. En cuanto entra Trump, dice, esto se acabó. México, me vas a dejar los productos en la frontera y yo los voy a mover con mis propios transportes que los van a dejar en la frontera con Canadá. Entonces, no nos está beneficiando mucho, que digamos, ¿verdad? Okay. Pero, bueno, lo vimos con el maíz. Cuando este señor Donald Trump quiere imponer los aranceles. Entonces dice nuestro presidente, pues no te compramos ni un elote. Entonces el señor se tambaleó. ¿Por qué se tambaleó? Porque sus bases, ¿verdad? Sus bases de allá de Estados Unidos, republicanas, son los mayores productores de elote y son los que nos importan más del 80% del elote al país. Entonces ellos le dijeron, a ver, no me provoques problemas. Arregla tus cosas con México porque si no, no te vamos a apoyar en tu reelección. En términos electorales, pues le iba a perjudicar. Y él lo pensó a Donald Trump, en cuestión de su reelección. Para su reelección, ¿no? Así es. Pero después Donald Trump revira 2-3 días después, se reúne con los productores del campo y les dice sus cosechas están garantizadas, se las vamos a comprar, pero ahora
no les vamos a vender ni un elote a México. Lo vamos a volver etanol, el famoso E15, que son los biocombustibles. Digo, eso es otro tema para otro programa, hablar de todas estas cuestiones, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es una cuestión que entraría en los derechos humanos, ¿no? Porque prefieren dejar sin comer al ser humano con tal de hacer biocombustibles. Sí. O sea, esto es perverso, Sí, Max. sí. Esto es perverso. Sí, también cómo estamos poniendo la balanza, ¿no? O sea, cómo, los tratados de comercio, la mayoría de los tratados de comercio, no establecen ninguna cláusulas de derechos humanos. O sea, van enfocados directamente al capital. Al capital. Ajá, exacto. Entonces no te estás dejando el lado humano, no estás dejando las vidas, las personas, las que están haciendo el día a día de ese capital y de ese comercio, ¿no? Incluso también estaba leyendo que en el propio Tratado de Libre Comercio, que todavía está vigente, ahí se establece una cláusula donde, o sea, que Estados Unidos no puede imponer aranceles. O sea, hay una prohibición en el propio Tratado de Libre Comercio. Y él mismo se está contradiciendo. Exacto. Que no, o sea, ahí está la prohibición expresa, no puede imponer aranceles, ¿no? Entonces ahí también México, pues también tiene que ponerse, defender su soberanía y a lo mejor irse a un litigio internacional ante la Organización Mundial del Comercio y decir, a ver, no, aquí está el Tratado de Libre Comercio, dice esto, está la prohibición expresa. No te puedes ¿no? saltar. Exacto, pues nos vamos a un litigio internacional, y que sea otro órgano independiente, tercero, el que resuelva la situación, ¿no? Así es, hemos visto un trabajo muy bueno de nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, digo, porque en unos días consiguió pues que le bajaran a estos señores, ¿no? Y México pues todavía tiene un as bajo la manga, que es el G5, ¿no? Esta cuestión de telefonía. ¿Por Sí. qué? Porque si queremos... La red 5G. Digo, porque Estados Ajá. Unidos no lo es todo, ¿no? Ya estamos ahorita en vísperas de cerrar negocios con China, que es una potencia económica, y con Rusia, que es una potencia militar. Sí. Entonces, imagínate, Max, que en territorio nacional pongamos el G5, pero con Huawei. Sí, ya no con Y no le damos entrada. ¿Sabes qué, Estados ya no Unidos? dependamos de Estados Unidos, ¿Hasta aquí sino llegaste? ya dependemos Así es. de China. Así es. Y fíjate lo que podría pasar si tenemos aquí las antenas, todas estas cuestiones de G5, pues entonces verías a empresas rusas, a empresas chinas puestas en Ciudad Juárez, estratégicamente hablando, y cualquier cosa que quisiera hacer Estados Unidos en contra de México, pues Rusia y China, pues ellos van a defender sus empresas. Sí, claro. Y nos van a respaldar. Sí. Entonces, ya le tienen que medir. Somos sus socios comerciales de Estados Unidos, somos sus vecinos. Tenemos que llevar la fiesta en paz. Sí. Aquí lo vemos en Guanajuato, en San Miguel de Allende. Cuánta gente jubilada vive tranquilamente, ¿no? Donde sus jubilaciones, pues, les dan para vivir una vida de mayor nivel que en sus países por la conversión, ¿no? Del peso con el dólar. El dólar. Sí, pues interesantísimo ese tema, amigos. Tenemos que ir a un corte y regresamos.